Bien, muy buenos días para todos. Les doy la bienvenida a esta presentación sobre la introducción a la multimedia, que hace parte del primer módulo en cuanto a la especialización de docencia mediada por las TIC. Mi nombre es Andrés Sierra, así que bienvenidos compañeros, un saludo también especial para el profesor. Y en cuanto a esta presentación, pues principalmente tiene como objetivo dar respuesta a estos aspectos. ¿Cuál es el estado del arte de la investigación sobre diseño multimedia? ¿Cuál es la definición, componentes y elementos de discusión alrededor de la multimedia? ¿Cuáles son los principios de aprendizaje multimedia expuestos por medio? ¿Cómo se relacionan las pautas de accesibilidad con el aprendizaje multimedia en general? Bien, antes de desarrollar el concepto de teoría de la carga cognitiva, tomé esta frase, esta reflexión de estos autores. Me parece muy real, muy cierta para los docentes de hoy en día. La reflexión dice: usar la tecnología solo por incorporarla al aula no conlleva ningún beneficio. Bien, la teoría de carga cognitiva expuesta por Sweller en 1994 y más adelante ya conocida y estructurada nuevamente por Meyer en el año 2005, se llamó la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Estas dos en esencia pretenden alinear el diseño de material instruccional con la arquitectura cognitiva humana. Meyer en el año 2005 propone la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia basada en la idea de que existen tres tipos de almacenaje: memoria sensorial, de trabajo y largo plazo, y de que los individuos poseen canales separados para procesar material verbal y visual. Antes de iniciar el concepto de esta teoría y desarrollarla completamente, es importante conocer el autor de estos principios. Es el caso de Richard Meyer, que es un psicólogo educativo estadounidense que ha hecho contribuciones significativas a las teorías de la cognición y el aprendizaje, especialmente en la que se refiere a la resolución de problemas y el diseño de multimedia educativa. La contribución más conocida de Meyer en el campo de la psicología educativa es la teoría del aprendizaje multimedia, que postula que el aprendizaje óptimo se produce cuando los materiales visuales y verbales se presentan simultáneamente. Richard Meyer fue rankeado número 1 como el psicólogo educativo más productivo en el mundo en 1997 y 2001. Es autor de más de 390 publicaciones, entre ellos 23 libros sobre educación y multimedia. Bien, la estructura de la arquitectura cognitiva humana. Si ustedes ven la figura, es complicado entender la forma como el cerebro piensa, y esto es uno de los principales retos para explicar y mejorar el aprendizaje. Según la teoría, la información que entra al cerebro es procesada en tres diferentes estructuras, a saber: la memoria sensorial, que recibe los estímulos sensoriales externos y almacena brevemente la información que llega por nuestros sentidos; la memoria de trabajo, que retiene la información por intervalos de tiempo muy cortos, aunque puede almacenar varios elementos y opera con 2 o 4 de ellos; y la memoria de largo plazo, pues que retiene la información para toda la vida. Ahí pueden ver la estructura en la figura que está expuesta en esta diapositiva. Bien, la teoría de la carga cognitiva, en uno de sus ítems dice que presentar demasiados elementos a la memoria de trabajo puede sobrepasar la capacidad de procesamiento, por lo que algunos elementos pueden quedar sin procesar. Esto da como resultado a la carga cognitiva. ¿Pero qué es la carga cognitiva? La carga cognitiva ha sido definida como la carga que el desempeño de una tarea particular impone sobre el sistema cognitivo del aprendiz. Existen tres tipos de carga cognitiva, a saber: la primera es la intrínseca, que está relacionada con la tarea en sí y puede ser aliviado a costa de la tarea de eliminar elementos. La extrínseca, que está relacionada con la forma en cómo la información se presenta, que es la carga innecesaria que satura, que contamina y afecta la memoria de trabajo. Y la última es la relevante o germánica, que permite la integración de conocimiento en la memoria a largo plazo en forma de patrones mentales. Bien, ahora bien, dándole definición a lo que es multimedia. Para Meyer en el 2005 la define como la presentación de material verbal y pictórico,
en donde el material verbal se refiere a las palabras como texto impreso o texto hablado, y el material pictórico que abarca imágenes estáticas, ilustraciones gráficas, diagramas, mapas, fotografías y también imágenes dinámicas, como animaciones, simulaciones o video. Multimedia se refiere normalmente o generalmente a un video fijo o en movimiento, texto, gráficos, audio y animación controladas por un ordenador. Pero esta integración no es sencilla. Es la combinación de hardware, software y tecnologías de almacenamiento incorporadas para proporcionar un entorno multisensorial de información. Los componentes de multimedia pues son 4 en general y 2 más adicionales, como los pueden ver. Primero es el nodo, que consiste en fragmentos de textos gráficos, video y otra información. Las conexiones o enlaces, que son las interconexiones entre los nodos. La red de ideas, que proporciona la estructura organizativa del sistema. Los itinerarios de los autores, que suelen tener la forma de guías. A través de esos itinerarios y a la realización de esta interacción surge la interfaz de usuario, que constituye la forma en que se establece la interacción con el alumno y la interacción hombre-máquina. Igualmente surge el control de navegación, que constituye el conjunto de herramientas para ordenar y posibilitar el intercambio de información. Existen 4 elementos de discusión respecto a multimedia. La primera es la diferenciación entre las presentaciones multimedia y la multimedia interactiva. Si usamos la potencialidad de multimedia para ofrecer una información en la que el usuario no participa, es decir, que solamente lo pone en marcha pulsando el mouse para avanzar, estamos ante una presentación multimedia. Pero si el usuario debe participar, si le ofrecen trayectorias alternativas, si los distintos medios presentan la información en función de la respuesta o la elección del usuario, el sistema dispone de interactividad. El segundo elemento de discusión son las ventajas de multimedia versus las características didácticas. Multimedia será efectivo instruccionalmente en la medida en que comprometa activamente al estudiante en un proceso comunicativo en forma de diálogo. Mientras que el programa plantea cuestiones o problemas, el estudiante da respuestas cualitativas a estas cuestiones y el sistema, dependiendo de la respuesta, continúa la instrucción en un punto adecuado. La tercera es la desorientación del usuario, que es el problema que surge por la utilización inadecuada de estructuras no lineales de contenido, que el usuario presente dificultades para seguir el hilo narrativo y pierda el interés más rápidamente y que tenga menos motivación para seguir una idea por completo. Y la cuarta y última es la interactividad, que es el grado de interactividad que constituye la variable principal que influye en la naturaleza de los sistemas multimedia, que influye tanto en la conducta del usuario como en el entorno. Bueno, los principios de aprendizaje multimedia expuestos por Meyer son los siguientes. 1. Principio multimedia. Las personas aprenden mejor cuando los contenidos se muestran en formato imagen, texto, que si solo se tratara de textos. El siguiente es el principio de contigüidad. Las personas aprenden mejor cuando las imágenes y palabras que hacen referencia a un mismo contenido se ubican cerca una de la otra. El siguiente es el principio de temporalidad, que se entiende que las personas aprenden mejor cuando los textos y las imágenes se despliegan en la pantalla simultáneamente. El principio de modalidad, donde nos dice que las personas aprenden mejor de imágenes y narración que de imágenes y textos. El principio de redundancia es cuando uno aprende mejor cuando las imágenes utilizadas son explicadas a través de una narración o de texto escrito, pero no con ambas a la vez. El principio de coherencia, que es cuando las imágenes, palabras o sonidos que no tienen relación directa con el contenido se deben eliminar de la pantalla. El principio de señalización es cuando uno aprende mejor agregando señales que indican dónde debe poner más atención. El principio de segmentación, que son las personas aprenden mejor cuando los contenidos están divididos en pequeños apartados y cuando pueden navegar libremente a través de ellos. El principio de preentrenamiento es que las personas aprenden mejor cuando se les introducen los conceptos claves de la formación antes de ver los contenidos desarrollados. El principio de personalización, cuando uno utiliza un tono en la narración de los cursos online cercano o familiar, aprendiendo mejor que cuando el tono es formal. Y el último es que cuando uno utiliza una voz humana en los cursos online, es mejor que utilizando un software que transforma el texto en audio. Vale la pena resaltar que estos principios muy bien explicados sobre el uso de
de aprendizaje multimedia expuestos por media son tomados de la página web de Alejandra Ávila, una psicóloga chilena. Me pareció muy importante resaltarlo y que sobre todo ella se basa mucho en cuanto al uso del multimedia en aprendizaje e-learning en inglés. Bien, por último, las pautas de accesibilidad para el aprendizaje multimedia. Las pautas son una guía sobre la accesibilidad de los sitios de la web para las personas con discapacidad y se compone de 14 pautas para medir el grado de accesibilidad de un sitio web. La referencia usada actualmente son las pautas de accesibilidad al contenido de la web 1.0, con sus siglas WCAG 1.0, y de la iniciativa de accesibilidad web WAI del consorcio World Wide Web W3C. Bien, son las 14 las pautas, son 14 que hay que tener en cuenta para la creación de un aprendizaje multimedia, y las pueden encontrar en este apartado. Igualmente van a encontrar las referencias de donde sacamos cada uno de estos conceptos, y pues les agradezco a los compañeros y al profesor por la atención prestada. Nos veremos en otra ocasión. Bien, buen día.